Padre, te amo, gracias, Rey Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, te amo, gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia para con nosotros, Señor. Gracias, Señor, bendito Dios, Señor, por todo lo que tú has hecho con nosotros, Señor, y seguirás haciendo, Rey Santo, Señor. Porque tú has dicho, Señor, que la obra que tú, Señor, empezaste, Señor, la terminarás, Rey Santo, Señor. Hasta el día de Jesucristo, Señor, gracias te damos, Rey, por tu Santo Espíritu, Señor. Porque por medio de tu Santo Espíritu, Señor, bendito Dios, podemos, Rey Santo, Señor, cumplir aquello, Señor, bendito Rey, que tú nos dices que seamos como ese varón perfecto, Señor, a la estatura, Señor, de él, Rey Santo, Señor. A la imagen y a la semejanza de él, Señor, gracias te damos, Rey. Porque tú, Santo Espíritu de Dios, nos estás formando, Señor. Y nos ayudas a producir, Señor, bendito Rey, Señor, el fruto del Espíritu, Señor, bendito Rey, Señor, que es el carácter de Cristo, Señor. Gracias. Gracias, Señor, bendito Rey. Y te colocamos esta palabra, Señor, acerca del diezmo, Señor, para que seas tú, Señor, trayendo el entendimiento, Señor, trayendo la revelación, Señor, trayendo el conocimiento, trayendo la enseñanza, Santo Espíritu de Dios, porque tú eres el que convence, Señor, bendito Rey, Señor. Tú eres el que hace la obra en cada uno de nosotros, Señor, bendito Rey, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Te damos gracias, Rey Santo, Señor. Te bendecimos, Señor, y te exaltamos tu santo nombre, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Bendecimos a nuestros hermanos y a los oyentes. Los bendecimos con todas las bendiciones espirituales en Cristo Jesús. Bendecimos sus familias y bendecimos aún sus negocios. Y que sea el Señor prosperando de acuerdo, Señor, a los deseos y a las peticiones de sus corazones. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Sean bendecidos. Bueno, mis hermanos, hoy en la escuela doctrinal estamos viendo acerca del diezmo, y en la primera parte nosotros habíamos estado mirando dos cosas bien importantes, que eran los tres tipos de diezmo que hay en la ley. Y el primer diezmo es el diezmo para los levitas, y ese diezmo tenía que darse todos los años, y solamente en el séptimo año que no se sembraba la tierra, ese año no se daba el diezmo a los levitas. Y recordemos que los levitas diezmaban, sacaban de ese diezmo, sacaban una décima parte para el sacerdocio en el templo. Este diezmo se llamaba Maaser Rishon. Digo que se llamaba porque ahora ya no se practica nada de ello, porque no hay templo, ¿sí? El segundo diezmo que había era el diezmo para una de las fiestas de peregrinaje, ¿sí? Y este diezmo se hacía el primer año, el segundo año, el tercer año no lo hacían, y se seguía el cuarto año si lo hacían, el quinto año lo hacían, el sexto año no lo hacían, y el séptimo, como no se sembraba la tierra, entonces tampoco se daba el diezmo. Y también este diezmo se llama Maaser Sheni. Y el tercer tipo de diezmo que había en la ley se llama Maaser Ani, y es el diezmo para los necesitados. Y de este diezmo se podía disfrutar también las familias, y se daba cada 3 años. O sea, en el tercer año se daba el diezmo, y en el sexto año se daba el diezmo. Los demás años no se daba ese diezmo. Entonces aquí vemos los tres tipos de diezmo de la ley. Igualmente, mis hermanos, los que diezmaban eran los que sembraban la tierra, y aquellos que tenían ganados, ¿sí? Sea de ovejas, sea de cabras, sea de vacas. Podemos ver entonces que
las personas que trabajaban como el alfarero no diezmaba, las personas que trabajaban en diferentes oficios, la carpintería, no diezmaban. Y también mirábamos acerca de el diezmo en el antiguo pacto y terminábamos con el ejemplo de Malaquías 3 del 6 al 11, que esto es uno de los pasajes que se nombra en la iglesia para pedir el diezmo, ¿no? Y dice, porque yo, Yahvé, no cambio. Por esto vosotros, oh hijos de Jacob, aquí le está diciendo a los hijos de Jacob, ¿cierto? O sea, a la nación de Israel. No habéis sido consumidos desde los días de vuestros padres, os habéis apartado de mis estatutos y no habéis guardado. O sea que no solamente era del diezmo que se habían apartado, sino de sus estatutos, plural. Dice, volved a mí y yo volveré a vosotros, dice Yahvé de los ejércitos. O sea que se habían apartado del Señor, y cuando uno se aparta del Señor hay muchas cosas que va abandonando, entre ellas la santidad, entre ellas la pureza, en el caso nuestro. Entonces aquí el pueblo del Señor, los hijos de Jacob, se habían apartado, ¿sí? Y entonces le dice, pero decís, ¿cómo hemos de volver? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me estáis robando. Pero decís, ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y en las ofrendas. Con maldición estáis malditos, porque vosotros, la nación entera, me estáis robando. Traed todos los diezmos al alfolí, para que haya alimento en mi casa. Y probadme ahora a prueba en esto, dice Yahvé de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré para vosotros bendición hasta que sobreabunde. Por vosotros reprenderé al devorador, para que no os destruya los frutos del suelo, ni de vuestra vid en el campo. Ni el campo será estéril, dice aquí la palabra del Señor. Dice Yahvé de los ejércitos. Entonces podemos mirar, hermanos, que aquí nos habla el Señor, nos está hablando de la nación de Israel, de los hijos de Jacob, porque está hablándole a los hijos de Jacob, y está diciendo entonces, hermano, que la nación toda se ha olvidado del Señor Jesús y aún ha olvidado dar el diezmo, y por eso no hay alimento en la casa. Y el diezmo, como les digo, era lo que era los cultivos de cebada, los cultivos de trigo, los cultivos de vid, los cultivos de todos los árboles que dan frutos, de esos tenían que dar, hermano. Y entonces el Señor les dice a ellos que malditos sois, dice, toda la nación es maldita porque han incumplido la ley. Entonces es importante, hermano, que nosotros entendamos lo que el Señor les está diciendo a ellos aquí. Y si se está cobrando el diezmo en este tiempo, hermano, de que ya no estamos bajo la ley, ¿sí? Entonces es algo donde se está maldiciendo a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, que fue comprada con precio de sangre. Es importante entonces que tú entiendas, hermano, que cuando te leen esto es mejor que tú reprendas eso en el nombre de Cristo Jesús, y esa maldición no venga sobre tu vida. Y pues, hermano, es importante que nosotros entendamos que la palabra de Dios nos dice que en 1 Timoteo capítulo 6 versículo 5 dice: los hombres de mente depravada, que están privados de la verdad, que suponen que la piedad es un medio de ganancia. Esto es muy tremendo, porque no están, óigalo bien, no están apartados, están privados de la verdad, ¿sí? Y esto, lo del diezmo, es una verdad. Y nosotros lo podemos ver en el versículo 5, dice:
disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Entonces, podemos entender, mis hermanos, que el Señor aún en Deuteronomio nos dice lo que exige Dios, y es el antiguo pacto. Y dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide Yahvé tu Dios de ti? Sino que temas a Yahvé tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames y que le sirvas a Yahvé tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Yahvé y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Entonces, el pueblo de Dios, una cosa es la situación cuando no hay una verdad, hermano, y que entonces utilizan la piedad que para un medio de ganancia, y lo otro es el pueblo que creen que con el diezmo entonces es que van a abrir las puertas de los cielos y van a ser bendecidos. Y el Señor está diciendo, aún le dice, que guardes los mandamientos, sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Para este tiempo, mis hermanos, entonces tendríamos que mirar cómo nosotros cumplimos esos mandamientos, y el mandamiento se cumple por el amor, en el amor, y los mandamientos que el Señor nos habla. Entonces nosotros podemos observar, hermanos, que ahí dice aquí el Señor en Deuteronomio, dice: sino que le temas uno. Dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide Yahvé tu Dios de ti? Sino que le temas uno, a Yahvé tu Dios, que andes en todos sus caminos. 2, que lo ames. 3, que le sirvas. 4, con todo tu corazón y con toda tu alma. Son 4 cosas que te pide el Señor, y que guardes sus mandamientos. Entonces es lo mismo, hermanos, lo que el Señor Jesús nos pide a nosotros. Entonces, si vamos más adelante, entonces miraremos, entonces empezamos a mirar lo que era el diezmo, ¿sí? En el nuevo pacto, en el sentido, hermano, cuando el Señor estaba allí, y porque debemos de entender que en Gálatas nos dice a nosotros que el Señor, dice Gálatas 4, capítulo 1, Gálatas 4, versículo 1 nos dice: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así que nosotros, cuando éramos niños, estábamos en la esclavitud, bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Entonces, esto, hermano, es lo que nosotros tenemos que entender. El Señor Jesucristo vino, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Entonces, ¿qué era lo que le tocaba al Señor? Caminar en sus preceptos, caminar en sus mandamientos, caminar bajo la ley de Moisés, hermano. Y nos dice aquí en el versículo 5, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. O sea, de redimir, de comprar a todos los que estaban bajo la ley. O sea, al pueblo Israel, a todos los que estaban bajo la ley, los iba a redimir. Él, nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley, o sea, comprarlos y libertarlos a una libertad mayor. Y que aún no estamos diciendo, hermanos, que la ley entonces no la cumplimos, no, de ninguna manera, porque el Señor mismo lo dice. Cuando el Señor vino, dice en Juan 1, 17, dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que mirar, hermano, que el Señor Jesús estaba bajo la ley. Y nosotros podemos ver que el Señor nos dice: no penséis que he venido a
para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogarlos, sino para cumplir. Aquí entonces el Señor está diciendo que la ley, el Señor la colocó, o sea, Él la dijo y Él la va a cumplir. Dice aquí, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogarla, sino para cumplirla. Óigalo bien. Y al cumplirla, ¿qué va a pasar? Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Entonces, todo lo que los profetas, todo lo que la ley habló acerca del Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo lo iba a cumplir. Todo lo que estaba escrito de Él se iba a cumplir, y Él cumpliendo la ley. Podemos ver allí mismo en Gálatas capítulo 4, en el versículo 24 en adelante nos dice, por lo cual, es esa analogía de estas dos mujeres, de Sara y Agar, son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte de Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Entonces aquí podemos ver la gran diferencia, hermanos, de lo que es la ley de Moisés y que da hijos de esclavitud, nos dice el apóstol Pablo. Entonces podemos ver en Mateo, hermanos, cómo el Señor le habla a los fariseos y les está diciendo, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino. Óigalo bien, esto como era agricultura, entonces era necesario que se diera el diezmo de esto, ¿sí? De la menta, del eneldo y del comino. Esto es muy tremendo, porque son plantas pequeñas como para decir para utilizarlo en la casa, pero sin embargo ellos pedían el diezmo de eso. Y entonces les dice, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto es de la ley, pero ellos dejaban esto tan importante que era por pedir un diezmo de estas plantas, ¿sí? Que se podían hasta estar cultivando en el patio, hermano, y estaban mirando todo lo que se cultivaba para pedirle el diezmo. Es muy tremendo. Y dice, dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacerlo, o sea, pedirles el diezmo de lo que estaban cultivando sin dejar de hacer aquello, o sea, lo más importante, que era la justicia, la misericordia y la fe. Y entonces por eso el Señor les dice, ciegos, guías de ciegos, coláis el mosquito y tragáis el camello. Entonces esto es muy tremendo, y esto el Señor le está hablando en el tiempo que Él estaba cumpliendo la ley. Porque el Señor, hermanos, si el Señor no hubiese cumplido la ley, entonces el Hades lo hubiera retenido, hermano, porque era culpable, era pecador. Y Él cumplió toda la ley de lo que estaba estipulado. Y miramos, por ejemplo, aún el mismo Señor, como decía, no he venido a abrogar la ley. Y cuando el Señor está diciendo esto, de que Él no ha venido a abrogar la ley, la palabra abrogar quiere decir abolir, derribar, derrocar. Y entonces el Señor le está diciendo inutilizar, también dice, privada de éxito, dice, no penséis que he venido a abrogarla, sino a cumplirla. Y Él cumplió a cabalidad toda la ley. Dice, porque de cierto os digo que hasta que pase, bueno, Él cumplió a cabalidad. Y nosotros podemos ver esto en Hebreos capítulo 8, el Señor nos dice que los sacerdotes, ¿sí? Que de los que presentaban las ofrendas según la ley, los cuales sirven
a los que es figura y sombra de las cosas celestiales. Óigalo bien, todo esto era una figura y una sombra de las cosas celestiales, como se les advirtió a Moisés cuando iba a elegir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. O sea que el tabernáculo en el desierto, y que después fue el templo de Salomón, y que se destruyó y se volvió a levantar en el tiempo de Nehemías y Esdras, ese templo, y que se restauró para la venida del Señor, ese templo, sí, era una sombra, era una figura del templo celestial. Y entonces aquí nos está diciendo que, o sea, el antiguo pacto es una sombra y es una figura. Y dice aquí que en el versículo 6 dice: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo. O sea, si aquí servían hombres, si aquí en el tabernáculo de Moisés servían hombres y eran sacerdotes, y que se tenía que hacer aún sacrificios por los pecados de ellos mismos, hermano, dice: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuando es mediador de un mejor pacto. O sea que el antiguo pacto, ¿sí? O sea, el pacto de Moisés es el antiguo pacto, y venía un mediador con un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero, óigalo bien, hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. O sea, queriendo decir, mis hermanos, es muy claro, pero queriendo decir que el pacto con Moisés tenía defectos, no era perfecto. ¿Por qué? Porque empezando porque se sacrificaban, eran animales por el pecado de un hombre. O sea, ¿por qué un animal tenía que morir por el pecado de un hombre? Entonces no era perfecto. Aunque su sangre cubría, no quitaba el pecado. Y podemos ver, hermanos, que el Señor representa al hombre porque Él vino en forma de hombre, ¿sí? Participó de carne y sangre, y por eso Él murió por los hombres, un hombre por los hombres. Y ahí es donde se hace ese perfecto pacto, hermano, porque Él sí puede hacerse cargo de nuestros pecados, porque es un hombre que está muriendo en la cruz. Entonces, por eso es que dice que ese primer pacto tenía defectos, y por tener defectos, entonces era necesario un segundo pacto, el nuevo pacto. Dice el versículo 8, porque reprendiéndolo dice: aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual este es el nuevo pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre sus corazones las escribiré. Y gloria a Dios, mis hermanos, porque se abrió la puerta también para los gentiles. Y dice: y sobre sus corazones las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo y ninguno a su hermano diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Y al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Entonces, hermanos, es bien tremendo esto, porque es el Señor el que instaura el nuevo pacto con su sangre. Pero déjeme decirle, Él, mientras está vivo, está cumpliendo toda la ley, hermano, para redimirnos de la maldición de la ley. En Gálatas
capítulo 3, versículo 13 nos dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, como está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Aleluya, hermano, porque el Señor cumplió toda la ley y nos redimió, hermanos, de la maldición de la ley. O sea, queriendo decir que todo lo que se tenía que cumplir en Cristo Jesús se cumplió. Cristo Jesús cumplió toda la ley, y queriendo decir que como nosotros estamos en Cristo, así como Abraham, hermano, diezmó por Leví porque estaba en sus lomos, asimismo Cristo cumple la ley y nosotros estamos en Cristo, entonces cumplimos la ley en Él y por medio del mandamiento del amor. La palabra de Dios, hermano, en el libro de Romanos, en la carta de los Romanos, nos habla acerca del cumplimiento de la ley por medio del amor. Y Él nos dice en Romanos capítulo 13, nos habla, dice: no debáis a nadie nada, sino el amaros, ¿sí? Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Entonces aquí nos está diciendo el hermano del Señor, nos habla que nosotros tenemos que cumplir la ley, por supuesto. Estamos en Cristo y Cristo la cumplió, pero es más fácil en el Señor por medio del amor. Y como fue derramado en nuestros corazones el amor por medio del Espíritu Santo, hermanos, es solamente que nosotros manifestemos ese amor crucificando al hombre viejo. Y en Gálatas capítulo 5, versículo 14 nos dice: porque toda la ley en esta palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, hermano, es importante que nosotros entendamos acerca de la ley, que no podemos decir que no la tenemos que cumplir. Sí, la cumplimos, hermano, pero en el Espíritu, en el mandamiento del Señor Jesús, en el amor, nosotros, caminando en el Espíritu, nosotros estamos por encima de la ley. ¿Por qué? Porque si andamos en peleas en todas las cosas de la carne, entonces la ley nos cae encima y nos dice pecador. Entonces, por eso es que el Señor dice que los que practican tales cosas, o sea, las obras de la carne, no heredarán el reino de Dios. Entonces, mis hermanos, la palabra de Dios es muy clara y nos dice entonces que cuando el Señor estaba comiendo ya para morir, ahí en Mateo capítulo 26, el versículo 26 dice: y mientras comía, tomó Jesús el pan y bendijo y partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de todos de ella, porque esto es mi sangre, el nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y entonces, mis hermanos, podemos ver que en la muerte del Señor Jesucristo se instaura el nuevo pacto en su sangre. Y es donde viene a dar libertad, ¿sí? Porque dice para la remisión de los pecados de aquellos que se arrepienten. Asimismo, como allá cuando el pueblo de Israel salía de Egipto, hermanos, y que mataron al cordero de un año sin defecto y su sangre la pusieron en los dinteles de la puerta. Asimismo, hermano,
el Señor Jesucristo instaura el nuevo pacto. Entonces, queriendo decir, hermano, que el diezmo, como es del antiguo pacto, entonces aquí el Hebreos nos habla, hermanos, que en el versículo, Hebreos capítulo 7, versículo 11 nos dice la palabra de Dios y dice, he aquí, en el 8 dice, he aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Queriendo decir que mientras cuando escribieron la carta a los hebreos, hermanos, el templo todavía estaba allí, los levitas recibían el diezmo, ¿sí? Ahí en el año, esa carta se escribió en el año 68 al 70, y aquí entonces se está diciendo que esos diezmos los reciben hombres mortales, o sea, ahí en el templo, lo que eran la tribu de Leví y lo que eran los sacerdotes. Dice, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive, o sea, en Cristo Jesús. Y dice en el versículo 9, y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos. Entonces, esto es lo que les quiero decir, que nosotros en Cristo hemos cumplido la ley. Cristo Jesús cumplió la ley y nosotros dentro de Cristo cumplimos la ley. Entonces, así como Abraham pagó el diezmo de Leví y que recibe los diezmos, o sea, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Entonces, queriendo decir, hermano, que allí se reciben los diezmos de hombres mortales, pero de quien se da testimonio de que vive todavía, o sea, nosotros estamos allí, y Abraham le dio los diezmos al Señor Jesús, y aún nosotros somos hijos de Abraham en la fe. Y versículo 11 nos dice, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría de que se levantase otro sacerdocio según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, es necesario que haya también cambio de ley. Entonces podemos ver, hermano, que asimismo, como hubo un cambio en el templo que el Señor había erigido allá en el tabernáculo, en el desierto, y que después Salomón levantó el templo hecho de manos de hombre, de piedra, ¿sí? Y hasta el Señor Jesús ya después dice que Él es el templo, que destruyan este templo y en 3 días será levantado. Entonces, asimismo como nosotros somos el templo de Dios, así como también cambió el sacerdocio, así como también cambia la ley, ¿sí? Entonces, esto es lo que nosotros queremos que ustedes entiendan, hermano, que se cambió el templo, ya no es el templo para ministrar y hacer sacrificio de animales. No es ese templo donde ya hay sacerdocios levíticos, ¿sí? Y de Aarón. No, el sacerdocio es de Melquisedec. Ya no hay un sacerdocio del orden de Aarón. Ya no hay, hermano, sacrificio de animales, porque nosotros somos la ofrenda, nosotros somos el sacrificio. Romanos nos dice que nos presentemos como sacrificio vivo, santo, agradable al Señor, porque ese es el servicio que nosotros debemos de darle al Señor. Y podemos mirar entonces que aún la ley, hermanos, la ley también fue cambiada, dice aquí, porque cambiado el sacerdocio es necesario que haya un cambio de ley. Y la ley del Señor Jesús es la ley del espíritu de vida, es la ley del amor, mis hermanos.
El Señor nos lo habla en su palabra, nos lo habla en Romanos. Si usted lee Romanos capítulo 8, allí podemos ver, hermano, que el Señor nos habla claramente acerca de el vivir en el Espíritu. Romanos 8 nos dice claramente, dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Por qué, hermano? Porque si usted anda en la carne, la ley lo alcanza y entonces le dice culpable, le dice entonces que hay pecado en usted, y por eso entonces debemos de andar en el Espíritu, como lo dice el apóstol Pablo allí en Romanos 8. Entonces dice aquí, seguido, dice aquí: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, el andar en el Espíritu, hermano, nos libra de la ley del pecado, o sea, de estar en la carne y lo que produce el pecado, que da el pecado y produce la muerte. Entonces, esto es porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado. A causa del pecado condenó al pecado en la carne. Entonces, hermano, quiero que entendamos, hermano, que esto de la ley del diezmo en el Señor Jesucristo, Él está cumpliendo, ¿sí? Él está cumpliendo la ley, y Él todavía aún está hablando a los fariseos, está hablando al pueblo de Dios de que deben de hacer eso, porque dice que es importante, ¿sí? Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y dejáis lo más importante de la ley, que es la misericordia, la justicia y la fe. Esto era necesario sin dejar de hacer aquello. ¿Por qué? Porque están todavía bajo la ley. En cambio, cuando el Señor ya nos liberta de ese yugo de esclavitud, porque en Gálatas nos habla, dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito en la ley: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Entonces, hermanos, esto es lo que nosotros tenemos que entender cuando se iba a iniciar, cuando se iba a instaurar el nuevo pacto. El Señor habla, ¿sí? El Señor habla del diezmo, y aún les dice que deben de cumplirlo, ¿sí? Porque era necesario. Dice: es necesario cumplir la ley, y que no iba a pasar nada hasta que no se cumpliera todo. Entonces el Señor lo cumplió, el Señor cumplió toda la ley, el Señor cumplió todo ello, y entonces ahí es donde nosotros tenemos que entender que Él es nuestro libertador, no solamente del pecado, hermano, no solamente de la muerte, sino también de la maldición de la ley. Podemos mirar esta parábola del fariseo y el publicano que el Señor habla en el capítulo de Lucas 18, versículo 9 en adelante. Dice: a unos que confían en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro era publicano. Publicano es aquel hombre que, siendo judío, es pecador. Y entonces dice: 2 hombres subieron al templo a orar, el uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, y aún como este publicano. Ayuno 2 veces la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos,
no querían ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces podemos ver, están bajo la ley de Moisés, y es un publicano, y está diciéndole al Señor: sé propicio a mi pecador. El otro se ufanaba de todo lo que hacía, ¿sí? Y entre ellos dice: ayuno 2 veces a la semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Y esto es algo que hacía énfasis a él. Pero ¿y la ley? O sea, los mandamientos. Pero él se ufanaba era del ayuno y del diezmo. Entonces podemos ver, mis hermanos, igual el Señor también también está con Pedro, y allí en Mateo capítulo 17 versículo 24 están hablando del pago del impuesto, y dice: cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron: ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dijo: sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quién cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro les respondió: de los extraños. Jesús les dijo: luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Entonces, mis hermanos, podemos mirar en esta parte que el Señor habla, y dice que los hijos están exentos de los tributos, de los impuestos. Y como ya lo hemos hablado, mis hermanos, entonces el diezmo es de la ley, ¿sí? Porque aún el Señor estaba en pie cumpliendo la ley, como nos dice Gálatas 4, que Él nació de mujer y bajo la ley, y Él tuvo que cumplir toda la ley para podernos redimir de la ley. Y entonces podemos concluir, hermano, que los hijos de Dios están exentos de la ley siempre y cuando, como lo dice Romanos 8, siempre y cuando andemos en el Espíritu. Porque Él dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que andan no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces quiero hacer esa claridad y esa salvedad de que los hijos de Dios, los que fueron adoptados como hijos por medio del sacrificio de Cristo Jesús, debemos de andar, ¿sí?, conforme al Espíritu y no en las obras de la carne. Porque si nosotros andamos en las obras de la carne, no heredaremos el reino de Dios. ¿Por qué? Porque la ley cae sobre nosotros y nos dice pecador. En el versículo 2 de Romanos 8 entonces nos dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Esta ley me manifiesta el pecado y produce la muerte. Si nosotros miramos en Santiago capítulo 1, nos habla de eso, hermanos, de que la ley en nuestras vidas, o sea, el pecado que nos asedia,
Dice en Santiago 1, versículo 13, dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tienta a nadie, sino que cada uno de su propio, ¿sí?, es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces podemos, hermanos, mirar que esa seducción produce el pecado, y el pecado produce la muerte. Y también igualmente lo podemos mirar en 1 Corintios 15, cuando el apóstol Pablo está hablando acerca de la resurrección. Entonces dice, y cuando esto corruptible se haya, en 1 Corintios 15, 54, se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Por eso es que el Señor habla sobre este ministerio de Moisés, que es el ministerio de condenación y el ministerio de muerte. Entonces, hermano, es bien importante que lo entendamos, que la ley es la que produce la muerte. O sea, el pecado lo manifiesta la ley y produce la muerte espiritual. Entonces, ir concluyendo estas cosas acerca del diezmo en la ley, porque no hay diezmo en la gracia, mis hermanos. El diezmo es de la ley y está basado bajo la ley de Moisés. Entonces, tenemos que entender entonces que como no hay templo, o sea, ya no hay templo. El templo ahora somos nosotros, donde debe habitar y morar, hermanos. Debe morar el Espíritu Santo, debe morar el Señor Jesús, y debe morar el Padre. Y allí está la plenitud, ahí está la plenitud del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en nuestra vida, pero no la plenitud de la deidad como estaba en Cristo. Nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Entonces, después, o sea, tenemos que tener en cuenta entonces que ya no hay sacerdocio levítico, ¿sí?, sino que ahora somos sacerdotes del orden de Melquisedec en el nuevo pacto. El antiguo pacto ya está próximo a desaparecer, y ahora es el nuevo pacto el que está rigiendo, mis hermanos, donde hay mejores promesas, donde hay, hermano, unas oportunidades preciosas, como les digo, para que nuestro Dios Trino more en nuestras vidas. También, cambiado el sacerdocio, es necesario que también haya cambio de ley. Y si hay un cambio de sacerdocio y hay un cambio de ley, entonces ese antiguo pacto es viejo y está próximo a desaparecer. Para que nosotros miremos entonces un poquito hacia adelante, acerca de la ofrenda, que sería el tema que estaríamos hablando, ¿sí? O sea, ahora ya lo que opera es la ofrenda, hermano. Y en 2 Corintios 9:7 nos dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Y quizás, hermanos, nosotros dábamos el diezmo anteriormente, hermano, de una forma muy tremenda, porque era una obligación, porque era una ley y nos tocaba dar el diezmo, fuera como fuere, así tuviésemos necesidades. Entonces aquí el apóstol Pablo está escribiéndole que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre.
Padre, te damos gracias, Rey Santo, Señor, por tu amor y por tu misericordia para con nosotros, Señor. Gracias. Y Rey Santo, Señor, bendecimos, Señor, tu palabra, Señor. Bendecimos, Señor, lo que hiciste por nosotros, Rey. Gracias. Gracias, Señor, bendito Dios, porque si tuviésemos que seguir dando, Señor, el diezmo, tendríamos que estar guardando también el sábado. Tendríamos que estar haciendo y oficiando muchas cosas de la ley, Rey Santo, Señor. Pero tú nos libertaste, Señor, bendito Rey, Señor. Tú nos libertaste, Padre Santo, Señor. Y nos diste mejores promesas, mejores leyes, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, Señor. Gracias, Rey. Gracias te damos, Rey Santo, Señor. Y como tú dices, Rey Santo, Señor, que tú miras es el corazón, así como miraste, Señor, a ese publicano, Rey Santo, Señor, y que salió justificado, Señor, antes que el fariseo, Señor, porque se había humillado, Rey. Asimismo, Señor, tú miras, Señor, la intención de nuestro corazón, aún para el dar. Rey, gracias te damos, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. El Señor los continúe bendiciendo, mis hermanos.